Bueno, obviamente este fin de semana fue el cierre de listas para las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Hay muchísimas novedades respecto a las dos principales alianzas que están en disputa. Por un lado, Fuerza Patria, digamos que ha cerrado sus listas en unidad, no sin problemas, no sin tensiones obvias de cada cierre electoral. Y por otro lado, el espacio que configura la Libertad Avanza, que ha absorbido a un sector del PRO, otro sector del PRO ha marchado hacia otras coaliciones, integradas solo por intendentes, o Somos Buenos Aires y varias coaliciones más. Pero bueno, sobre todos estos temas ustedes encontrarán abundante información en todos los medios de comunicación, quiénes son los candidatos, cómo se armaron las alianzas, etcétera. Pero hay un tema que de alguna manera tiene un impacto bastante, o va a tener un impacto bastante profundo en el seno del gobierno, que tiene que ver con la crisis dentro del llamado Triángulo de Hierro, que ya venía desarrollándose en las últimas semanas, pero que quedó en total evidencia durante el cierre de las listas en la provincia de Buenos Aires, donde el ala encabezada por Santiago Caputo y llamada las Fuerzas del Cielo, que ahora salen muchos memes diciendo meados por el cielo, ha quedado absolutamente desplazada de la integración de los más de 1000 cargos que estaban en disputa. Solamente le han dejado un quinto lugar a Sotelo, el secretario de culto. El resto ha quedado completamente afuera del juego. Pero ojalá esto fuera una cuestión de disputa de cargos. Hay cuestiones de negocios más oscuros, más pesados, que son un poco los que vamos a explicar y desarrollar, y que se fueron manifestando a través de una guerra de carpetazos en las semanas previas. Por lo pronto decirles que este fin de semana extrañábamos al Gordo Dan, extrañábamos a los tuiteros que siempre nos están bardeando, siempre están de alguna manera atacando a las fuerzas del campo nacional y popular. 36 horas de total y absoluto silencio luego de que fueron completamente desplazados de las listas, hasta que uno de las cuentas, que son de las Fuerzas del Cielo, escribió a las 8:52 de esta mañana: osada jugada la de mear a los que te dieron y sostuvieron el poder para priorizar paracaidistas sin ideas ni moral. Dice la cuenta Traductor Te Ama. Es una cuenta que tiene 253.000 seguidores, una de las cuentas que son las espadas, digamos, del Gordo Dani y de Santiago Caputo. Y a continuación siguieron publicando datos sobre el segundo candidato de la Libertad Avanza de la segunda sección electoral, donde sale en un video diciendo que Axel es el mejor cuadro para ser presidente en el 2027, como mostrando de alguna manera que armaron una especie de brigada Brancaleone con oportunistas y arribistas de todo tipo, y que los libertos puros fueron absolutamente dejados al margen. Ahora bien, esta disputa esconde problemas más de fondo. Hay algunos que dicen que en realidad la disputa tiene que ver con la táctica a desarrollar en la campaña de la provincia de Buenos Aires, y que el ala de Santiago Caputo quería priorizar de alguna manera una campaña enfatizada en lo digital, y que Karina, Pareja y los Menem querían enfatizar una campaña basada en lo territorial. En realidad, eso son cuestiones absolutamente superficiales y secundarias. No era eso lo que estaba claramente en disputa. Hay otro tipo de disputa más de fondo, que tiene que ver de alguna manera con cuál es el grado de sustentabilidad y gobernabilidad del gobierno. Y ahí sí hay una discusión donde el ala de Caputo estima que el gobierno va a tener un tembladeral importante desde el punto de vista financiero, está analizando las contradicciones que tiene con el Círculo Rojo, y era partidario de hacer acuerdos pragmáticos con algunos gobernadores aliados, porque con independencia de que la Libertad Avanza en el mejor escenario obtuviera una buena elección en octubre a nivel nacional, no podría incrementar la cantidad de parlamentarios lo suficiente como para poder avanzar en las reformas, entre comillas, estructurales que le pide el Fondo Monetario, que le pide el poder dominante, que tiene que ver con la reforma previsional, que tiene que ver con la reforma laboral, que tiene que ver con más ajuste fiscal. Claramente el plan quedaría en Pampa y la Vía, sin ningún tipo de apoyo parlamentario, si siguiese la guerra que en este momento está en curso con los propios gobernadores, incluso con los aliados, como por ejemplo el de Chaco o el de Mendoza, que hasta hace 2 días votaban absolutamente todo a Milei,
pero que hace 2 semanas, junto con los demás gobernadores, le propinaron una importante paliza con algunas leyes en materia de coparticipación para garantizarse, digamos, automáticamente los fondos, y por otro lado para refrendar las leyes que tenían que ver con aumento de los jubilados, el aumento, la declaración de emergencia en discapacidad, la emergencia en Bahía Blanca, bueno, todas cuestiones que Milei amenaza con vetar, pero todavía no logra juntar una cantidad suficiente de legisladores, diputados, para poder garantizar el veto. Lo que el ala de Caputo le planteaba a Milei era que fuera cuidadoso en esto de armar listas puras, de alguna manera, incluso en los territorios de los gobernadores aliados, porque esto le iba a traer de alguna manera después complicaciones parlamentarias graves, como ya está ocurriendo. Bueno, la posición de Karina Milei y Lule Menem es que hay que avanzar con soldados puros, hay que tratar de fortalecer lo máximo que se pueda la Libertad Avanza. Karina tiene los Menem tienen una expectativa de un crecimiento electoral totalmente sobredimensionado respecto a lo que indican las encuestas, incluso las encuestas que son cuasi oficialistas, pero ellos creen que van a tener una victoria arrolladora a nivel nacional, y que después sobre esas condiciones van a poder negociar mejor con los gobernadores que hoy aparecen más díscolos respecto al tema de coparticipación. Pero esta también es una segunda capa de la cebolla que tampoco explica el fondo de la cuestión, donde se están disputando obviamente negocios, y negocios oscurísimos, ¿sí? Caputo maneja con varios de sus lugartenientes, Manuel Vidal entre otros, al que quieren desplazar en estos días, maneja, como ustedes saben, el aparato de la CIDE, los servicios de inteligencia, maneja también YPF, maneja algunos negocios claves del aparato del Estado. Karina Milei y parejas se apoyan en el PAMI y en otro tipo de negociados también, y bueno, en esta guerra por posiciones, en esta guerra por negocios oscuros, comenzó también una guerra de carpetazos. Ustedes recordarán el episodio de las valijas que entraron, o vinieron, mejor dicho, desde Miami, en un avión del ex servicio de inteligencia Escaturice, que nadie sabe cómo se convirtió en próspero empresario, y adquirió a través de una empresa Flybondi. Algunos creen que en estas valijas había falopa, algunos creen que había armas, la mayoría cree que había aparatos de inteligencia que había encargado Santiago Caputo, muy sofisticados, para profundizar la inteligencia interna sobre el pueblo y el campo nacional. Pero lo cierto es que, bueno, que esta operación, o lo que el sector de Caputo considera como una operación del sector de Menem y del sector de Karina Milei contra ellos, bueno, tuvo su respectivo vuelto a partir de la denuncia que saltó la semana pasada respecto al multimillonario contrato que firmó una empresa de seguridad privada con el Banco Nación, en el cual están involucrados directamente los Menem como accionistas, digamos, de esa empresa, y también un negocio vinculado a la digitalización e informática en la obra social de los trabajadores rurales, que está intervenida, no la maneja el sindicato, sino que la maneja el gobierno, donde también estarían interviniendo los Menem. ¿Qué quiero decir con esto? Que el silencio de los libertarios en Twitter, por ahora, no significa que no vaya a haber ruido en las profundidades del mar, y que el gobierno libertario hoy se encuentra frente a un problema muy grave, porque después del informe de JP Morgan, como anticipamos la semana anterior, el riesgo país ha subido arriba de los 700 puntos, el dólar está arriba de los 1.300 pesos, las inversiones no aparecen por ningún lado, el mercado interno se deprime cada vez más, no se sabe si van a conseguir el waiver rápido, es decir, el perdón del Fondo Monetario por no haber acumulado reservas, y los 2.000 millones de dólares que necesitan para llegar a octubre. Están teniendo tensiones con los agroexportadores por el tema retenciones, están teniendo tensiones con la UIA por el tema aranceles, están teniendo tensiones incluso secundarias con el tío San, a pesar de que los protege, porque tienen que hacerle también concesiones a China en función de la renovación de los swap
que hubo. Ahora, por ejemplo, hay un debate en estas horas respecto a que los chinos puedan ingresar sin ningún tipo de visa ni pasaporte, como también hay un incremento de las importaciones sin ningún tipo de arancel del lado de China, que son concesiones que el gobierno tuvo que dar, obviamente, frente a la presión de los swap, es decir, los casi 6.000 millones de dólares que hay depositados en las reservas argentinas, que son un préstamo otorgado por el gobierno de Pekín. Así que bueno, en medio de todas estas tensiones y contradicciones, y sin tener una mayoría propia en el Parlamento, y es más, y habiendo escogido la táctica de ir al conflicto con los gobernadores, y por lo tanto no tener asegurada ni siquiera la cantidad de votos para garantizar un veto, bueno, el gobierno se expone a una especie de todo o nada en estas elecciones en la provincia de Buenos Aires, y en este todo o nada no es que va con soldados puros, va con barra brava, va con punteros, con gente de recontra baja tofa, ponen en la tercera un comisario, de alguna manera preanunciando que no quieren hablar de economía, no quieren hablar de el desastre de alguna manera que están viviendo los argentinos y argentinas. Y hay algo que es importante que hay algo que está en el escritorio, tanto de Milei como de Karina, como de Caputo, y es el último estudio que hizo Subán Córdoba, que fue a escala de todo el país y en el cual el gobierno tiene la mala noticia de que por lo menos casi un 57% de la población se considera antimileísta, lo cual ya significa una identidad, ¿sí? Esto supera largamente todas las encuestas que Subán Córdoba hizo a lo largo de este casi año y medio de gobierno de Milei. Hay una preocupación respecto a qué podría pasar con el gobierno si se enfrenta frente a una paliza electoral en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el próximo 7 de septiembre, de cara a octubre. El tema de su gobernabilidad está en duda, y esta crisis en el núcleo de el triángulo de poder, hay que pensar que Santiago Caputo no solamente maneja los resortes de la CIDE, sino que además también era el encargado de todo lo que tenía que ver con la estrategia judicial. Bueno, esto está generando un deshilachamiento progresivo, aceleradísimo, de un gobierno, de alguna manera, que está sostenido solamente a tiro de decreto de Estados Unidos, de que cuando se retrasen un par de semanas en un préstamo puede pasar cualquier cosa. A esto se le agrega, por supuesto, la crisis con la vicepresidenta Villarruel, de la cual hablamos la semana pasada, que ahora ya no calla y ahora directamente le saca mano al gobierno, porque ya todo el mundo está oliendo que el Titanic está empezando de alguna manera a naufragar y que estamos realmente en serio riesgo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la propia gobernabilidad. Y no porque de alguna manera alguien esté buscando dar algún golpe, sino porque el gobierno no deja de pegarse tiros en los pies y el descontento de la población sigue sin prisa pero sin pausa avanzando.